Buenos días, ingeniero, y a todo el público presente. En este día les vamos a exponer acerca de la mineralurgia. Mi grupo está conformado por Arévalo Burga Juan Manuel, Mesa Pérez Cristian Gregory, Over Luis Ruiz Rebeca Antonella, Padilla Tenazoa Isaías Benjamín y mi persona Sánchez Amasifue Geraldine. Introducción a la mineralogía. Mi nombre es Isaías Benjamín Padilla Tenazoa y hoy vamos a hablar de la introducción que es la mineralogía. Primero, la mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados. Un mineral es un sólido inorgánico de origen natural que presenta una composición química definida. Los minerales aportan al ser humano los elementos químicos imprescindibles para sus actividades industriales. Acá también nos dicen que la práctica de la mineralogía es tan antigua como la civilización humana. Los minerales y sus derivados han figurado primordialmente en el desarrollo de nuestra cultura étnica actual. Las sustancias y productos minerales son indispensables para el bienestar de la salud del hombre. La Tierra está formada fundamentalmente por esas rocas de los minerales y las rocas de la superficie terrestre que se obtienen gran parte de los recursos necesarios para la vida de los seres vivos. Y acabamos. ¿Qué es la mineralogía? La mineralogía es la ciencia que se encarga de estudiar o investigar los minerales respecto a su conducta y relación con otros componentes naturales. La definición de mineralogía se suma a la importancia no solo por el estudio de su extracción de minerales, también estudia las distintas clases de terrenos y riesgos que se pueda recorrer en algunas superficies. Continuando con la exposición. Un mineral es un compuesto químico sólido y homogéneo, de origen natural, formado como consecuencia de un proceso generalmente inorgánico, dotado de una composición química definida pero no fija y con una estructura interna ordenada. Actualmente se conocen más de 3.000 tipos de minerales, la mayoría de los cuales se caracterizan por su composición química, estructura cristalina y por sus propiedades físicas. Los minerales aparecen con una variedad amplia de colores y estructuras, incluyendo tipos tan diversos como la obsidiana negra vítrea, los diamantes claros y duros y el talco blanco y blanquecino. En general, los minerales son sustancias sólidas. Los únicos líquidos son el mercurio y el agua. La dureza depende de la composición química y de la disposición estructural del mineral y se mide por la resistencia que ofrece a la abrasión. Todas las rocas que constituyen la corteza terrestre están formadas por minerales. La formación de un mineral puede pasar por los diferentes procesos. Magmatismo. Este proceso es el responsable del origen de la mayoría de los minerales. El magma está compuesto por silicatos fundidos a una temperatura superior a 1360 grados centígrados que se originan dentro del manto y de la corteza terrestre. A partir de ellos se forman las rocas ígneas por cristalización. Las rocas ígneas significan que son rocas hechas a base de fuego, producido de una erupción de los volcanes. Durante el enfriamiento del magma y hasta su consolidación como roca ígnea, se suceden distintas etapas, las cuales generan diferentes tipos de minerales. El oro, el platino, el diamante, el hierro, el cromo, el níquel, el cuarzo y los feldespatos, entre otros, son minerales de origen magmático. Meteorización. Se lo define como el proceso de desintegración o disolución in situ de rocas preexistentes debido a agentes externos tales como la lluvia, viento, hielo, animales, excavadores, etc. Este proceso libera muchos minerales de la roca que es atacada por alguno de los agentes exógenos nombrados. Estos minerales son transportados en solución, ya sea por ríos o por mares, o mecánicamente. Eso quiere decir que puede ser por acción de los agentes exógenos, ya sea viento, lluvia, etc. Hacia cuencas sedimentarias o bien se acumulan formando depósitos de minerales de interés económico. Algunos ejemplos de minerales originados por la meteorización son la arcilla y la bauxita.
Por último tenemos el metamorfismo. Este proceso implica la transformación o metamorfosis de una roca en otra, llamada roca metamórfica, como consecuencia de cambios de presión o de temperatura. Las nuevas rocas así formadas sufren cambios estructurales y mineralógicos. Los minerales existentes se transforman en otros que son estables en las nuevas condiciones de temperatura o presión. Y algunos ejemplos de los minerales metamórficos son la cianita, el almandino y la sillimanita. Los minerales presentan las siguientes características. Son homogéneos. Eso quiere decir que tienen las mismas propiedades físicas en paralelas direcciones y tienen una composición química definida y uniforme. Son cristalinos. Significa que cuando los diferentes componentes químicos se encuentran en lugares definidos y se ordenan regularmente y forman un cristal con estructura atómica regular o con arreglo atómico ordenado. Son amorfos. Cuando no tiene estructura cristalina, los vidrios volcánicos y los precipitados en forma de gel, que es el ópalo, son cuerpos amorfos. Son isotrópicos. Cuando tienen las mismas propiedades en todas sus direcciones, los cristales cúbicos y los vidrios volcánicos son isotrópicos, por ejemplo, el granate. Y por último son anisotrópicos. Quiere decir que tienen distintas propiedades físicas en diferentes direcciones. Todos los cristales, excepto los cristales cúbicos, son anisotrópicos. Por ejemplo, el cuarzo y la calcita. Otro ejemplo es la dureza de la distena. Es una característica física que difiere en distintas direcciones. Continuando con la exposición, ahora trataremos un punto importante de este tema sobre la mineralogía, que es la historia. Y como la historia de cualquier tema, de cualquier época, es larga, en este caso también la historia de la mineralogía abarca desde tiempos tan antiguos como el hombre, porque se sabe que ya en el periodo paleolítico se usaban algunos minerales para la elaboración de armas y herramientas. También se preparaban pinturas y pigmentos mediante la suspensión de minerales pulverizados en aceite o en agua. Las pinturas en las tumbas del Valle del Nilo, que fueron realizadas hace unos 5.000 años, muestran también a personas pesando esos minerales como la malaquita y metales preciosos, fundiendo minas de mineral y trabajando con gemas como el lapislázuli y la esmeralda. Pero oficialmente comienza en el siglo V a.C., en la Grecia clásica, y sigue luego en Roma, con los primeros registros documentados de sus propiedades elementales. Abarca situaciones y tiempos como desde el medievo, de los siglos V al XV, la ilustración renacentista del siglo XVI al XVII y la revolución industrial del siglo XVIII al XIX, para llegar a través de la modernidad y a la actualidad, que estamos en el siglo XXI. Pero empecemos. Los antecedentes prehistóricos y la antigüedad clásica, desde el principio de esos tiempos, cuando se tienen registros. Aunque el uso de los minerales tenga una historia de más de 1000 años, eso no significó un profundo conocimiento acerca de estos. Si bien sabemos que diversas culturas utilizaron los minerales en sus civilizaciones para ornamentación, joyas, pinturas o armas, como les decía, no existen estudios con respecto a estas propiedades. Los primeros indicios aparecen en la Grecia del siglo V a.C., con Heródoto, cuando utiliza en la Odisea la palabra cristallos para aludir al hielo. Luego Platón, en su diálogo Timeo, le adjudica su doble significado de hielo y cristal de roca, con origen etimológico en críos, como frío, y alas, sal. Sin embargo, Teofrasto, uno de los discípulos de Aristóteles, es considerado el precursor de la mineralogía,
porque escribió un ensayo titulado Sobre las piedras, 315 años antes de Cristo, en el cual describe minerales como el cinabrio, crisocola, magnetita y el yeso. Después, en el año 77 después de Cristo, Plinio el Viejo escribió la Enciclopedia de Ciencias Naturales. Ahí está el nombre en latín. Los últimos 4 tomos estaban dedicados a los minerales como el ágata, berilo, calcita, casiterita, diamante, electrum, galena, hematita, malaquita y oro pinto. El medievo aparece Al-Biruni, un intelectual persa que escribió el libro Gemas, dividiéndolo en 2 partes. La primera trata sobre las piedras preciosas y la segunda sobre metales. Aunque se reconocen todos sus trabajos de descripción mineralógica, la primera clasificación fue realizada por el médico árabe Avicena, donde clasifica en su libro Il Canon, la regla, 4 grupos minerales con sus antiguas aplicaciones médicas. El primero, las piedras que no daban metales, que se referían a las refractarias al fuego. Los metales o piedras metálicas, que dejaban régulo metálico al quemar. 3, los azufres, totalmente volátiles al quemar. Y 4, las sales, que son los solubles al agua. 300 años después, Al-Qawwini escribe Maravillas de las cosas creadas y curiosidades de las cosas existentes, donde describe los minerales como la galena, amatista y magnetita. Pero sin duda, uno de los aportes más importantes en el estudio de los minerales fue el del médico alemán Georgius Agricola, quien escribió 7 libros de minería y mineralogía, donde se describen métodos para identificar minerales y preparar medicamentos. Sus técnicas de mineralogía determinativa eran correctas y sus principios siguen siendo utilizados hasta hoy para describir los metales como son las propiedades, el color, brillo, transparencia, densidad, etc. Las arcillas también fueron descritas como minerales durante estos años por el ceramista francés Bernardo de Palissy, en su libro Discurso admirable de la naturaleza de las aguas y de las fuentes, de los minerales, de las sales y salinas, de las piedras, de las tierras, del fuego y de los esmaltes, en 1580. La ilustración renacentista. Empezamos con Johann Friedrich Henkel, quien fue un notable precursor de la escuela profesional universitaria más antigua del mundo, que es la prestigiosa Academia de Minas de Freiberg, donde se instruían jóvenes de toda Europa para adquirir habilidades mineras desde la época de agrícola. Henkel realizó la descripción original de la calcopirita y de marcasita, minerales que publicó en el libro ahí descrito. Ahora en Italia, con Domenico Guglielmini, que fue un destacado cristalógrafo que calculó los elementos de la cristalización a partir de 4 formas poliédricas en 1707. El cubo de alita, octaedro de alumbre, que es la sulfoalita, el prisma hexagonal del salitre, o sea, la nitratina y el nitrato de aluminio, y el prisma oblicuo de vitriolo, la calcantita. Pero hablando de todo esto, vemos que el desarrollo de la mineralogía siempre estuvo estrechamente vinculado a la metalurgia y a la química. Eso porque la transición de las herramientas de piedra o los metálicos en el siglo de bronce y después en el siglo del hierro prestaba la atención a las menas de hierro, como son la magnetita, hematita, siderita, de cobre, la calcopirita, bornita, el estaño, la casiterita, etc. El resultado de esa transición fue el gran crecimiento de la productividad del trabajo y el mejoramiento brusco de la calidad de los artículos en la artesanía. Empezaban a hacerse los artículos, los elementos, lo que necesitaban de hierro,
como son los tubos, alambres, etcétera, que eran imposibles de fabricar de las piedras. Y conforme pasó el tiempo se fueron descubriendo más minerales. El hecho de que una clasificación aceptable de minerales y sus propiedades distintivas estuvo disponible mucho antes de que la química permitiera clasificar sus sustancias, moléculas y átomos, nos demuestra en cierta manera que la historia de la mineralogía forma parte de la historia de la ciencia. Actualmente, la mineralogía estudia profundamente todas las sustancias y productos minerales que son indispensables para el bienestar, la salud y el nivel de vida del hombre moderno. Y hasta acá todo con la historia. Solo tocamos algunas partes principales, porque si no nos pasaríamos horas en la parte de la historia. Los puntos que destacan y sobre cómo la mineralogía está presente ahora en nuestros tiempos. Doy pase al siguiente compañero. Buenos días, soy el alumno Cristian Gregory Mesa Pérez y continuaré con la exposición hablando sobre la importancia de la mineralogía. En este punto vamos a hablar sobre la importancia económica. La mineralogía es una ciencia muy completa, ya que estudia tanto las propiedades físicas como también las propiedades químicas que caracterizan a los diferentes minerales que se encuentran en el planeta, pudiendo así clasificarlos y determinar su utilidad, su peligrosidad, su vida útil, su ubicación, etc. El conocimiento que el ser humano tuvo sobre la disponibilidad de metales a su alrededor existe desde tiempos antiguos y muchas veces guerras de gran importancia se llevaron a cabo por la obtención y dominio de yacimientos de diferentes metales. Una de las partes más importantes de la mineralogía es estudiar la fisonomía de cada metal, estableciendo así elementos tales como las vetas, los colores, porosidad, alteración que el metal sufre ante diferentes elementos naturales, por ejemplo, la luz o el aire, su posible combinación o aleación con otros metales o elementos. Todos estos datos son recolectados por los profesionales de esta actividad y se utilizan luego en gran parte para actividades de extracción y tratamiento de minerales en diferentes aspectos de la vida cotidiana. De más está decir que para poder obtener sus resultados, la mineralogía debe contar con importantes equipos tecnológicos. Importancia de la mineralogía en el Perú. El Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La cordillera de los Andes es la columna vertebral del Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el primer país en el mundo en reservas de plata y se ubica entre las primeras ubicaciones en otros metales básicos y preciosos. Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tiene amplia disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería en América del Sur. La minería en el Perú representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 11% del Producto Bruto Interno total. Atrae asimismo la mayor inversión extranjera. De allí la importancia de la mineralogía para tener un conocimiento profundo sobre los minerales que se pueden extraer. Esta ciencia se divide en varias ramas y entre las más importantes se encuentran las siguientes: mineralogía general, mineralogía sistemática, mineralogía determinativa, mineralogénesis, mineralogía económica y mineralogía descriptiva. Así, el estudio de los minerales permite a los profesionales conocer más sobre los procesos geológicos y mineros, además de comprender las características, usos y utilidad económica de los minerales. Con esto termino mi exposición y doy pase al siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, compañeros, en esta oportunidad les voy a exponer sobre el tipo de minerales. Para que un material terrestre se defina como mineral, debe aparecer en forma natural, ser inorgánico y sólido, poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos deben estar dispuestos según un modelo definido y tener una composición definida. Esto es, que puede variar solo dentro de ciertos límites. ¿Ya? Comúnmente se dividen en dos tipos de minerales, que son los cristales y los amorfos. Los cristales dice que tienen una estructura atómica ordenada. ¿Por qué? Porque ya que en su crecimiento no hubo ningún impedimento, tuvo el crecimiento favorable, mientras que los amorfos
sin estructura atómica ordenada, tuvo limitaciones para su crecimiento. Bueno, acá tenemos, en los tipos de materiales, existen varios tipos de minerales. Están ordenados de la siguiente forma. Tenemos acá los metálicos, los no metálicos, los semimetales, nutricionales, industriales, piedras preciosas, piedras semipreciosas, ornamentales, radiactivos, enérgicos, minerales arcillosos y mineraloides. Bueno, acá tenemos en lo que es morfología, las propiedades físicas. Para determinar la morfología de un cristal se debe tener en cuenta la combinación de las caras, que viene a ser esa forma cristalina de la cual depende la simetría de un mineral. También tenemos el hábito, son las proporciones de la cara de un cristal. Acá tenemos lo que es el color. En lo que es las propiedades físicas, el color tenemos el ideocromático, colores relacionados a su composición. Los alocromáticos dependen de la presencia de impurezas, la densidad. Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico, que generalmente se compara con el peso de un volumen igual de agua destilada. Tenemos acá la solubilidad, que depende de la composición de minerales y permite identificar minerales y es importante para la conservación. La luminiscencia es la capacidad de emitir luz cuando están expuestos a rayos ultravioletas, rayos XO o rayos catódicos. La radioactividad es la propiedad que permite que algunos minerales emitan radiaciones espontáneamente. Bueno, acá pasamos a otro tema que es la escala de Mohs. Ya, o la escala de Mohs, que nos dan un gráfico ahí, pero antes de explicar el gráfico vamos a saber qué es. Ya, lo definen como dureza a la resistencia de penetración que permite bajo carga estático-dinámica que tiene el material luego de que se realicen varios ensayos. Por lo general, una dureza buena significa que el material es resistente a las rayaduras y al uso característico muy importante en casos de herramientas usados en manufacturas. La escala de Mohs ha permanecido como una técnica ampliamente usada en todo el mundo durante más de 200 años. Principalmente es fácil de hacer, es económica y sobre todo fácil de entender. Los primeros ensayos de dureza se basaron en el comportamiento de los minerales según su capacidad de rayar a otro más blando. Por ello se definió como la escala de Mohs, cuyos valores van del 1 al 10 y donde se representa acá en el gráfico que 1 es el talco y el 10 viene a ser el diamante. Ya, la escala del Mohs está basada en los 10 primeros pasos. Primero, comienza con lo más blando, se podría decir de esa manera, que es el talco, le sigue el yeso, la calcita, florita, patita, feldespato, cuarzo, tapicio, corindón y diamante. En esta escala nos dice que el diamante es el metal o más fuerte o más dureza que tienes, que no tiene sentir tantos rayados. Pero también esa escala nos sirve para saber lo que usamos a medidas diarias. Por decir, en esta dureza que nos muestra la escala de Mohs, tenemos que la uña del dedo tiene una dureza de 2 a 3 en la escala de Mohs. La lámina de cobre tiene una dureza de 3. El clavo de hierro nos dicen que tiene una dureza de 4 a 5. El vaso de vidrio de 4 a 7. Y el clavo de acero de 5 a 7. El aumento de la dureza, con el paso de los años de nuevas técnicas cuantitativas, fueron desarrolladas basadas en un pequeño penetrador que ha sido forzado sobre la superficie de la propeta del material a enseñar bajo condiciones controladas a carga y a velocidad. Ustedes se deben preguntar, ¿hay algún material más duro que el diamante o más suave que el talco en la escala de Mohs? Y si la hay, tal vez no sepas, pero el diamante no es la sustancia más dura conocida. Sin embargo, los materiales que son más duros que el diamante son bastante raros. Algunos de los materiales que pueden ser más duros que un diamante corresponden al nitruro de boro y a los danleita. Con respecto al talco, es un poco probable que se encuentre un mineral más suave. Sin embargo, algunos metales se han comprobado que son más blandos. Algunos materiales más blandos que el talco son el cesio, rubidio, litio, sodio y potasio. ¿Cómo identificar un metal con la escala de Mohs? El ensayo de la dureza Mohs determina la dureza relativa de cualquier mineral.
Tomando en cuenta la escala, se establece cuál mineral de la escala puede ser rayado con un mineral estándar a la escala. Así es como se distingue qué tipo de mineral es más duro que el otro. Por ejemplo, según la escala, la calcita es más dura que el yeso y podría rayar este metal. Es decir, que la calcita, al ser más dura, puede rayar al yeso, pero asimismo el cuarzo es más duro que la calcita. Por lo tanto, el cuarzo va a rayar fácilmente a la calcita. Y finalmente el diamante puede rayar a todos los minerales que están abajo debido a que es un mineral con mayor dureza. ¿Y qué es la dureza y los minerales y cómo se mide? La dureza de los minerales corresponde a la resistencia que ofrece la cara de la superficie externa de un mineral con dureza desconocida a ser rayado por otro mineral o material con dureza conocida. La dureza de los minerales se encuentran controladas por enlaces más débiles de su estructura interna. El ensayo de dureza se conoce como la escala de Mohs y es uno de los ensayos más usados por los geólogos para distinguir los minerales. Y tenemos por último que la dureza es la resistencia de un material al ser rayado a otro material, como se conoce como dureza. Eso es todo. Muchas gracias por poner atención a nuestra exposición y gracias.